lo quiero poner en valor, porque a veces, pero bueno, para que las personas pues se trasladen en autobús y no tengan que coger el coche. Lógicamente no puede ser de otra manera. Cualquier presupuesto y el nuestro en concreto, que modestamente podamos hacer y los medios para la bahía de Pasaia. Y por último también vamos a votar a favor de la número 13, que es la que se solicita de este municipal, pues que analice la posibilidad de que haya suelos contaminados con amianto en edificios propios de este ayuntamiento. Y votaremos que sí, porque creemos que es una cuestión que hay que atacar y que, por lo tanto, pues estamos de acuerdo. Respecto a las que no estamos de acuerdo, son el resto. Y yo sí me quiero detener en una de ellas, porque no tengo mucho tiempo, 18 segundos, que es la relacionada con los famosos criterios de igualdad. Y yo solo quiero decir una cosa. Este es el acta del Consejo Sectorial de Igualdad de octubre de este año. Y en ella, las personas, las funcionarias, miembros asistentes a esta reunión técnica de igualdad, dice, y así se recoge en el acta y lo voy a releer, se tiene buena relación con presupuestos. Las recomendaciones, la mayoría, son a medio o largo plazo. Se trata de un proceso largo. Ya se han hecho recomendaciones antes de elaborar los presupuestos. Se han realizado 3 informes. El tercero, el del 16, y con esto acabo, tiene unas recomendaciones generales que se están teniendo en cuenta en este nuevo ciclo. Es decir, se les ha hecho participar desde el principio, no haciendo un informe que también han hecho, que es este de aquí, sino además se les ha dejado participar desde el principio. Y nada más. Eskerrik asko. Izteko txanda, EH Bildu. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko irabazi taldeari, babestuko ditulako gure zuzenketa guztiak. Eskerrik asko ere bai PP taldeari, Rajoirena ez genuen espero gutxiago, baina asko babestuko ditugu eta eskertzen diogu. Eta baita ere, aipatu nahi dut, baina bukaerarako utziko dugu. Vamos a hablar de distritos. No sé, pocas veces las asociaciones de vecinos de esta ciudad se ponen de acuerdo y en una cosa se pusieron de acuerdo, que es que este mapa africano que dibujaron ustedes con los distritos no lo entiende nadie. 30 minutuko proposamena, debusak gehienezko maiztasuna izateko 30 minututan, dagoen aurrekontuarekin egin daiteke, irizpidea zan hemen jartzen genuen mahai gainean. Dirua kostatuko du, baina daukazuen diruarekin, 60 milioi gehiagoko diru hoiekin badago aukera. Aukera berdintasunarekin eta genero txostena. Egia da, eta esan dugu, lehen esan dugu, bai, oso ondo dago eta txostena badago, denok daukagu, baina gure kritika da ez degulako txostena garaiz euki. Garaiz euki behar dugu guztiok, gobernua eta posakota. Eta bukatzen dut. Bukatzen dut, termino casi que por alusiones, porque el talante que ha cambiado en esta sala ha cambiado por parte de la oposición. Quien tiene ahora talante de negociar es la oposición, no tanto el gobierno. Bai, eskerrik asko. Jarraian botatzera pasatuko gera, eta zuek esandakoen eta nik daukadan kuadroaren artean adostasunik ez dagoenez, no se corresponden posiciones que figuran en el cuadro que se ha repartido con la que se ha manifestado, vamos a hacerlo uno a uno, para que no haya confusión posible. Orduan, lehenengo bozkatuko dugu edukin ekonomikorik ez duen irabazi taldearen zuzenketa. Horren aldeko botuak, aho batez onartzen da. Jarraian, talde popularrak aurkezten duen edukin ekonomikorik gabeko zuzenketa. Horren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Talde popularraren beste zuzenketa bukaeran egingo dugu, egingo ditugu edukin ekonomikorik ez dauzkatenak. Orain, Bildu taldeak aurkeztutakoekin hasiko gera. Lehenengo bigarren zuzenketa horretan jatorria daukan erdibidezkoa bozkatuko dugu. Ulertzen da, cesión pisos vacíos a bancos. Izenburua esaten dut, jakiteko danak zer hor dago erdibideko zuzenketa bat, hori bozkatuko dugu. Bai? Orduan, erdibidezko zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak onartzen da.
Jarraian, EH Bildu taldeak aurkeztutako jatorrian hirugarrena zena, eta orain bigarren erdibidezko bihurtu dena. Hau da, prioridad inversión y gastos personas, izenburuarekin, gutxi gora bera jakiteko. Honen aldeko botuak, hau batez onartzen da. Jarraian, Bildu taldearen laugarrena, paso peatones kota 0. Honen aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Hurrengoa, bosgarrena EH Bildurena, debuz 30 minutos. Horren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. EH Bilduren seigarrena, de bizi Barrios Altos. Aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen. Orain, EH Bilduk klausula sozialei buruzkoa zazpigarren aurkeztu zuena, hirugarren erdibidezko bihurtu dena. Horren aldeko botuak, hau batez onartzen da. EH Bilduren 8garrena, genero ikuspegiari dagokiona aurrekontuetan, horren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Hurrengoa, 9garrena, Rajoyren dekretuena, aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen. Hurrengoa, 10garrena, Pasaiaren regenerazioei buruzkoa, aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Hurrengoa, EH Bilduren 11garrena Bretxa eraikinari buruzkoa, aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Hurrengoa, Amaraberriko plazei buruzkoa, EH Bilduren 12garrena, aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Hurrengoa, EH Bilduren 13garrena amiantoari buruzkoa, aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Hurrengoa, jatorrian Bilduren 14garrena zena, patrimonio kultural y arkitektoniko, eta erdibideko bihurtu dena, erdibideko daugarren bihurtu dena, horren aldeko botuak, hau batez onartzen da. EH Bilduren 15garrena Zemoria eraikinari buruzkoa, aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Eta azkenik EH Bilduren 16garrena izan zena, eta orain erdibidezko 5garren dena aurrekontu parte hartzaileei buruzkoa, aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta azkenik, talde popularrak aurkeztutako exekuzio araudiari zuzenketa, horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Bueno, bloke hau, amaituta, sartuko ginateke beraz, orain zuzenketa partzialen eztabaida eta gero bozketetara, beraz, azken blokean sartzen gera. Hemen gure artean adostutako arauen arabera, txikitik handira talde bakoitzak lehenengo buelta batean 15 minutuko denbora dauka, eta gero bigarren buelta oso batean 3 minutukoa. Irabazi taldeak dauka hitza lehenengo beraz. Zuzenketa partzialen ronda hasten da. Por una parte, enmiendas que reducen tanto gasto corriente como en capital, pero bueno, que no explicaré exhaustivamente, porque si no nos podrían dar aquí las tantas, y me centraré más en aquellas que son de aumento de gasto. Por ejemplo, proponemos en la número 22 incrementar la partida a subvenciones a proyectos de cooperación por un importe de 1.425.000 euros, con el objetivo de alcanzar el 0,7% del presupuesto consolidado de este ayuntamiento. Resaltar además que todos los años se quedan fuera de la línea de subvenciones proyectos que reúnen, sin embargo, los requisitos establecidos por falta de consignación presupuestaria. La enmienda número 23 es referida al programa de prevención de infancia y familia, destinada al programa de prevención contra violencia machista, en la que proponemos un incremento de 13.500 euros
ya que nos parece totalmente insuficiente los 1.500 euros consignados a este fin, al ser la prevención la mejor manera de combatir en un futuro esta lacra de la violencia contra las mujeres. Tenemos las enmiendas 24 y 25, que son partidas destinadas al incremento del capítulo 1 para la contratación de más personal para igualdad, dado que el actual es claramente insuficiente para avanzar con más determinación en la igualdad de mujeres y hombres, tal y como se pone de manifiesto, además, en la propia nota que el negociado de igualdad ha adjuntado al proyecto de presupuestos. La número 26, incrementamos la partida destinada a la Asociación EIGE de Padres y Madres de la Escuela Pública Vasca para la celebración de la fiesta anual en defensa de la educación pública. De la 27 a la 29 hemos podido llegar a un acuerdo con el Gobierno. En estas 3 enmiendas tienen como objetivo colaborar con las escuelas públicas de Donostia en programas de igualdad, prevención contra la violencia de género y divulgación de los derechos humanos, porque consideramos imprescindible que la educación pública se sustente sobre estos valores y, por tanto, que también desde el Ayuntamiento se trabaje de forma conjunta con los centros de educación pública. Las enmiendas 30 y 31 también hemos podido llegar a un acuerdo. La 30 tiene por objetivo destinar una partida presupuestaria para dar cumplimiento a la moción aprobada por este Pleno para señalizar aquellos lugares más relevantes de la guerra del 36 en la ciudad. Y la 31 está destinada a subvencionar proyectos para la recuperación de la memoria histórica a las asociaciones que trabajan en este campo. La número 32, que también hemos transaccionado, proponemos duplicar el importe destinado a las subvenciones para aprender euskera, de manera que se avance en la gratuidad del aprendizaje y que la falta de recursos económicos no sea un obstáculo para ello, aunque desgraciadamente la cantidad todavía siga siendo claramente insuficiente, como ya se ha puesto de manifiesto antes. Las número 33 y 34 también hemos llegado a un acuerdo para reforzar el programa de ocio infantil y juvenil, tiempo libre y Navidad, ya que nos parece imprescindible que este servicio se preste todo el año, también verano. La número 34, por su parte, incrementa la partida destinada a programas de igualdad del Departamento de Juventud, dada la necesidad que creemos que tiene trabajar en igualdad a esas edades. La número 35 y 36, al igual que el año pasado, presentamos 2 enmiendas por un importe total de 4 millones de euros dirigidas a la creación de un plan de empleo gestionado directamente por el Ayuntamiento. Creemos que la convocatoria anual para las personas paradas mayores de 55 no resuelve la situación laboral de estas personas. Además, como ya hemos expuesto en otras ocasiones, realizan tareas de mantenimiento urbano necesarias para el Ayuntamiento. En el ámbito de la reutilización y reciclaje también hay posibilidades de fomentar el empleo de manera directa por parte del consistorio. Por ello, volvemos a traer esta enmienda otra vez para su debate. También hemos realizado unas enmiendas por importe de 350.000 euros destinadas a la contratación de personal para poner en marcha un programa de canguraje para aquellas familias que por su situación económica no dispongan de medios suficientes para que sus hijos e hijas estén atendidas mientras trabajan o acuden a cursos de formación. También proponemos la puesta en marcha de un portal web de intercambio de residuos que se generen en comercios y otros establecimientos, de manera que un usuario de este portal pueda detallar la cantidad de residuos que genera, de qué tipo, con qué frecuencia y así otros puedan hacer uso de los mismos. También hemos propuesto una partida de 200.000 euros para extender a los chips a otros contenedores y poder avanzar en una recogida selectiva mucho más intensiva y penalizar a quien no hace uso de los mismos o bonificar, por el contrario, a quien los utilice de forma habitual. También proponemos una experiencia piloto de bus gratuito durante algún día de la Semana de Movilidad Sostenible como forma de incentivar la utilización del transporte público colectivo. También proponemos una enmienda de 30.000 euros para la realización en los centros educativos públicos de talleres de orientación en la educación para padres y madres para dotarles de herramientas en la educación de sus hijos e hijas. También hemos propuesto un incremento de 500.000 euros para la partida de ayudas de emergencia social
que se quedará una partida más pequeñita, pero nos alegramos de que se haya podido llegar a un acuerdo, porque, como ya hemos manifestado en la enmienda a la totalidad, las necesidades sociales van en aumento entre las relacionadas con los desahucios de viviendas de alquiler, por lo que nos parece imprescindible que el Ayuntamiento cuente con fondos suficientes tanto para hacer frente a esta situación como a otras relacionadas con la pobreza energética. También proponemos aumentar las subvenciones a las asociaciones que trabajan por la igualdad de mujeres y hombres, ya que todos los años se quedan proyectos sin subvencionar porque los recursos destinados son claramente insuficientes. También proponemos aumentar 1 millón la partida destinada a las subvenciones para la rehabilitación energética de edificios residenciales y vivienda, porque la que existe actualmente es claramente insuficiente, como he comentado antes, a la vista de las solicitudes de subvención que hay. Además, consideramos que debe ser una apuesta estratégica para el Ayuntamiento apoyar este tipo de obras, ya que, por un lado, mejoran el parque de viviendas, así como su eficiencia energética, y, por otro, genera empleo. Decir que hemos podido llegar a un acuerdo, aunque obviamente no de la cuantía que nos hubiera gustado. Y voy terminando. También volvemos a proponer la creación de una partida para incorporación de los centros educativos al proyecto apoyado por la Comisión Europea Euronet 50-50 Max, que consiste en proponer a estos centros medidas técnicas y metodológicas de ahorro de energía. Por último, también proponemos destinar 500.000 euros para la puesta en marcha del programa Housing First, primero a la vivienda, puesto que tener un lugar donde vivir es el primer paso para poder salir de una situación de exclusión. Tanto la Diputación como el Ayuntamiento han manifestado compartir este objetivo, pero vemos que hace falta una partida destinada exclusivamente a este fin, por eso la proponemos. Y, por último, también hemos presentado una enmienda destinada a la colocación de un radar fijo en Carlos I como medida para reducir la velocidad de entrada y salida de la ciudad. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak. Egun on berriro, y bueno, pues ahora vamos, como decíamos antes, con las propuestas que hemos planteado al proyecto de presupuesto que nos presentaba el equipo de gobierno hará un mes y medio, y de esos 417 millones de euros, pues a la hora de poder plantear como oposición enmiendas, bueno, pues es verdad que no le puedes dar vuelta al aire al presupuesto, porque eso sería, en teoría, además, una enmienda a la totalidad. Y bueno, pues desde las enmiendas que hemos presentado hemos tratado de mover cerca de 6 millones de euros, que se dice pronto, pero 6 millones de euros son muchos euros. Y antes decía, y yo creo que el señor delegado o el portavoz del Partido Socialista no me ha entendido, yo no decía que no hacía falta reordenar la zona de Sagüés. Lo que veníamos y lo que hemos hecho ha sido estudiar qué partidas estaban en el 2017 con respecto a proyectos importantes que no se han ejecutado, que una vez más en el 16 no se habían ejecutado, vuelven a aparecer en el 17, y lo que hemos hecho es mover esa cronología de inversión. Pero no significa que este grupo esté en contra y critique esos. Luego, ya cuando se lleven a cabo y se vea cuál es la fórmula de actuación, seguramente estaremos de acuerdo o no. Pero en lo que es disponer económicamente de una partida para poder ejecutar la reordenación de Sagüés, estamos de acuerdo. Bueno, con respecto al gasto corriente, hacíamos un planteamiento de incrementar las ayudas de emergencia social. Esa va a ser una enmienda, además, que va a salir transaccionada por todos los grupos que estamos representados en este pleno. Pero también hacemos un llamamiento a quien corresponde transferir el dinero para poder hacer frente a las ayudas de emergencia social, que es el Gobierno vasco. Bueno, pues que lo que tiene que hacer es dar vía transferencia el dinero que necesita este ayuntamiento para poder atender a todas las personas que recurren a este tipo de ayudas. Pero es verdad que este ayuntamiento, desde hace muchísimo tiempo, a pesar de no disponer de todo el dinero que le corresponde transferir al Gobierno vasco, dispone y siempre amplía esta partida. También hacíamos un planteamiento para incrementar el Festival de Cine de Derechos Humanos, que lamentablemente pues era una enmienda que no va a prosperar, en 25.000 euros.
euros. También proponíamos subvenciones a proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo, que tampoco va a prosperar. Sí prosperarán las subvenciones para proyectos de diversidad cultural, incrementándose en un 20%. Sí se va a incrementar en 20.000 euros también las subvenciones en igualdad para las asociaciones. En cuanto a los aumentos de capital, como decía, que hemos movido cerca de 5.800.000, casi 6 millones, pues volvemos a uno de los temas que siempre salen en este pleno, y es la accesibilidad. Nosotros, siguiendo la senda que nos ha planteado la delegada de movilidad, porque queremos ser muy posibilistas, nosotros queremos perder la apuesta que tenemos para esta legislatura y no nos vamos a dar contra la pared, si lo que queremos es que se haga accesibilidad en San Sebastián. Y como la delegada nos dijo en un pleno, yo creo que fue a final de verano, que se estaba llevando a cabo el plan de movilidad vertical, el plan director, y de ahí vendrá una cronología de cuáles son los proyectos que se van a ir ejecutando en este ayuntamiento. Bueno, pues nosotros le hemos hecho una enmienda que va a ser transaccionada con el Gobierno para que aquellos proyectos que estén entre los 5 primeros y se vea y se llega a un consenso de cuáles hay que empezar a estudiar, pues dispongan de una partida de 25.000 euros cada uno de ellos, o sea, 2 proyectos, para que se estudie en profundidad esos proyectos. Y luego, además de esos proyectos, una partida de 500.000 euros para que este presupuesto del 2017 contenga 3 ascensores, el de Ayete, el de Larracho y este proyecto todavía no está definido, o sea, la ejecución de este proyecto que todavía no está definido. Con lo cual, hacemos un esfuerzo y si nosotros lo que queremos es que se haga, no estamos empecinados en ninguno en concreto, aunque sí que es verdad que poníamos dinero para poder ejecutar el ascensor de Añorga, pero porque también se ha dicho aquí, la petición del ascensor de Ayote es histórica, pero la de Añorga, pues no sé, también es histórica, y que tampoco creemos que sea una ejecución de la cuantía de la de, por ejemplo, el ascensor que va a unir la zona de Morlans y Ayete. También hablábamos de accesibilidad y no va a prosperar nuestra enmienda para estudiar cómo se puede mejorar la accesibilidad del Peine del Viento. No va a prosperar. Y no solo poníamos dinero para estudiar la accesibilidad, sino que una vez que se estudiara y se viera cómo se puede resolver el tema de la accesibilidad en el Peine del Viento, pues se pudiera llevar a cabo la ejecución para mejorar la accesibilidad y para que el Peine del Viento sea un lugar de San Sebastián para todos los donostiarras, todos y para todos los que nos visitan. Pero lamentablemente no va a prosperar. En el tema de vivienda, proponíamos una enmienda de ayudas a la rehabilitación. Y esta va a ser una enmienda que hemos transaccionado también y prosperará con un incremento de 250.000 euros. Y también hacíamos una propuesta, así como hacíamos una enmienda sin contenido económico para que los apartamentos, la dotación presupuestaria que existe en el presupuesto para realizar y construir 70 apartamentos dotacionales para jóvenes en la parcela de Ulía, sea en otra parcela dotacional. Nosotros no decimos en qué parcela dotacional, pero también poníamos una cantidad para el 2017 y para el 2018 para no quedarnos solo en esos 70 apartamentos para jóvenes en esa parcela, si se hace en esa parcela o esperemos que en otra, y ya damos por hecho que ya hemos solucionado el tema de los apartamentos dotacionales y el problema que tienen los jóvenes de acceso a la vivienda. Poníamos dinero para poder ejecutar otros 50 apartamentos para jóvenes. En mantenimiento urbano, planteamos 2 enmiendas para estudiar la remodelación o un proyecto de remodelación de las plazas interiores en Inchaurrondo y en Bentaberri. En las plazas, estamos hablando de las plazas que pertenecen a las viviendas de VPO, que la verdad es que si hay puntos, hablando de puntos críticos, si se dan una vuelta por alguna de ellas, puntos críticos no, allí hay, en fin, ojalá se pueda ejecutar ese proyecto y ojalá también algún día haya una dotación presupuestaria para poderlos llevar a cabo. También son muchas las quejas que existen en la trasera de Mons con respecto a ese campo de fútbol de la trasera que está semiabandonado. Pues poníamos una dotación presupuestaria para poder acondicionar esa zona. No decíamos que fuera un campo de fútbol, simplemente que deje de ser una zona abandonada.
pero tampoco va a prosperar. También proponíamos más dinero para peatonalizar mejor y nivelar las aceras de la calle Triunfo y de Blas de Lezo. Tampoco va a prosperar esta enmienda. También hablábamos de aumentar la dotación para el viaducto, para el proyecto de eliminación del viaducto de Iztueta. No va a prosperar. Sin embargo, sí va a prosperar otro tema estrella de este. Lo que pasa es que como ahora estamos en diciembre, pero las piedras de Ondarreta volverán a este pleno y para ello hemos propuesto una enmienda de 81.000 euros que sí saldrá adelante en el día de hoy. Y otra de las discusiones que también solemos mantener en este pleno, que también se suele hablar más en verano porque suelen venir más, son las autocaravanas. Proponíamos hacer un estudio para saber en qué emplazamiento en San Sebastián se podría hacer un parking para autocaravanas, pero no solo eso, sino que poníamos una dotación presupuestaria para poder llevar a cabo la intervención y poder tener otro parking de autocaravanas en San Sebastián con 300 y pico mil euros, cogiendo como referencia el coste del parking de autocaravanas de Berillo. En Medio Ambiente, hace un segundo hemos votado una enmienda sin contenido económico de Bildu, que nosotros nos hemos abstenido, pero hemos transaccionado con ustedes y con el Gobierno una enmienda de 101.000 euros para buscar y para este mapa del amianto, con lo cual, como decía antes, hay enmiendas sin contenido económico que luego sí llevan contenido económico y esta es una de ellas, que hoy también va a prosperar. Otra de las enmiendas que proponíamos era aumentar, incrementar la partida para las medidas de alumbrado público, medidas de eficiencia energética, que también va a prosperar con un incremento de 50.000 euros, que también ha sido transaccionada con el Grupo EH Bildu. Y luego también hacíamos enmiendas para habilitar los locales y mejorar los locales de las asociaciones. Hoy se ha hablado aquí que se va a destinar una cantidad importante para los servicios sociales, pero nosotros creemos que también hay que intervenir en otros, invertir en los locales que vienen de otros departamentos, de las asociaciones que corresponden al apartado de participación ciudadana, etcétera. Lamentablemente no va a prosperar. También proponíamos, y hemos hablado aquí de participación, presupuestos participativos, un dinero, una partida para seguir estudiando la implementación de los distritos en San Sebastián y lamentamos, era una partida de 50.000 euros, como también la propusimos en ese plan de inversiones que se realizó cuando el equipo de Gobierno empezó a la redundancia, a gobernar en San Sebastián. Hicimos una enmienda porque no había una enmienda para implementar el distrito este y esta iba en la misma línea para ir implementando el resto de distritos, que a Bildu no le gustan porque dicen que es un mapa africano, pero que ustedes pueden, mediante proposición, mediante proposición pueden hacer las modificaciones que consideren oportunas y que igual en vez de 4 distritos pues podrían salir 8, pues no hay ningún problema, pero es una norma orgánica de obligado cumplimiento y que está aprobada por este Pleno. Con respecto al deporte, proponíamos hacer un proyecto para el campo de hockey hierba, que esta ciudad lleva, con un atraso muy, muy importante, porque si todos nos acordamos, el campo de Puyo, que hoy lo gestiona un club de fútbol, iba a ser un campo de rugby, pero en su inicio iba a ser un campo de hockey. Y no es ni un campo de hockey ni un campo de rugby, porque no es reglamentario y al final lo gestiona un club, que no tengo nada en contra del club, pero en el que se juega a fútbol. Entonces, pues si vamos a destinar una partida tan importante como 1 millón de euros y 1,5 millones de euros a hacer un campo de hockey en San Sebastián, pues a nosotros nos gustaría que, nos gustaría no, es que tiene que ser así, reglamentario y que cumpla todas las condiciones que vienen establecidas por la Federación. Pero bueno, no va a ser así, veremos qué campo de hockey sale, cuál va a ser su emplazamiento y cuándo se hace, que ojalá sea pronto. En cuanto a la mejora de la actividad económica, hacíamos un planteamiento para incrementar porque esto ya no son partidas, por ser sociedades anónimas, para incrementar el dinero en la asociación, en la sociedad de turismo. Finalmente hemos transaccionado 2 enmiendas para incrementar en 50.000 el plan director, el dinero destinado a la ejecución del plan director y 50.000 euros para la desestacionalización y también hacíamos una aportación considerable para la sociedad de fomento que finalmente, pues al final solo se han conseguido 60.000 euros para la campaña navideña y a nosotros nos hubiera gustado, porque aquí se ha hablado del retorno del talento y no solo y que está dando sus frutos, pero haber podido incrementar esa partida, pero no solo con el talento de los jóvenes nuestros que se han ido fuera
y queremos que los que quieran puedan tener las mejores condiciones para volver, sino también para otros jóvenes que no se habrían planteado igual de ninguna manera venir a San Sebastián, pero teniendo un plan potente de atracción, pues poder atraerlos a San Sebastián. Esperemos que en otro presupuesto, o bueno, al final como la sociedad de fomento tampoco tiene las partidas tan determinadas, pues quizá en alguna modificación a lo largo del año pues veamos que se pueda llevar a cabo este tipo de actuaciones. Y por nuestra parte, nada más. Antes, en nuestro comienzo de la intervención de este debate de presupuestos, decíamos que lo que queremos es que San Sebastián tenga un presupuesto, tiene una oportunidad porque recursos hay, son 417 millones de euros y nosotros lo que queremos es que esas partidas que se ponen en el presupuesto, pues, y con las que el señor Macaya dice que llegó al Gobierno y se encontró con partidas del año 2006 y 2007 ya. Bueno, pues no sé, que busquemos la fórmula, la manera de acelerar esos procesos y que el nivel de ejecución del Gobierno, pues en vez de ser del 60%, pues se incremente. Y así estaremos, bueno, se mejorará la inversión y iremos dando respuesta realmente a las diferentes necesidades que tienen los donostiarras y que tienen los barrios de San Sebastián. Gracias. Bai, eskerrik asko. EH Bildu taldearen txanda. Bai, egunon, lehenik eta behin hasiko gara esaten finantziazioa nondik aterako dugun gure emendakinak defendatzeko. Eta orduan lehenengo puntua izango litzateke gastu arrunta gutxitu egiten dugu ia 2 milioi eurotan, hau da, kontingentzia fondoari milioi bat euro kentzen dizkiogu, Markon komunitatea behar daukan dirua da 8.700.000 euro eta horri 700.000 euro kentzen ditugu, eta gero batzuk kentzen ditugu, baino jartzeko izendabizarenarekin gastu handituz. Guztira izango litzateke 1.900.000 euro gutxitzen ditugunak. Bestaldetik, gero orain ikusiko dugu ere, cómo reducimos gasto de capital. Reducimos gasto de capital en 10.800.000 euros. Por ejemplo, en la travesía de Loyola reducimos en 300.000 euros de los 720.000 para el año 17, ya que no se ha ejecutado la partida con el mismo importe en el año 2016. En la ordenación de Sagüés hay 1.572.000 euros. Retiramos toda la partida porque a día de hoy no hay proyecto y porque tienen del año 2015 del proyecto del anterior gobierno municipal que lo pararon y sin gastar y sin ejecutar 650.000 euros. En mejoras en Sancho el Sabio, de una partida de 850.000, reducimos 300.000 euros porque tienen del año 2014 109.000 para mejoras en Sancho el Sabio y 150.000 también para mejoras en Amara, que tampoco las han ejecutado. En alumbrado y jardines de Carlos I reducimos la partida de 200.000 euros porque esa partida existe en el año 2015 y no se ha ejecutado. En remodelación de entorno de la Avenida de la Libertad reducimos en 100.000 euros porque tienen 570.000 euros del 2016 y creemos que es un importe suficiente. Luego lo que hacemos es traslados a diferentes años de partidas que creemos que son difíciles de ejecutar en el año 2017. Por ejemplo, en la urbanización de Esclusa y Cheta se nos hace muy complicado creer que se van a gastar 8.700.000 euros. Por lo tanto, trasladamos 2 millones de euros al año 19. En el campo de hockey, que es una inversión en la que evidentemente estamos a favor, del 1,5 millones trasladamos 1.200.000 porque a día de hoy no hay ni plan especial, ni hay proyecto y ni hay lugar donde se va a hacer el campo de hockey. Por lo tanto, se hará, pero no creemos que en el 2017. Por lo tanto, también trasladamos al 2018. El Polideportivo de Altza también, algo parecido, porque hay dinero, pero creemos que el año que viene no se va a poder gastar todo lo que hay presupuestado. Así también como con el archivo, en el viaducto de Itueta también quitamos 500.000 euros, porque este año, en el 2016, tenían 540.000 que no han ejecutado. El proyecto Rampa Calle Guía, 75.000 euros, lo quitamos porque creemos que es mucho mejor para el barrio de Guía el proyecto Suesti Xavira Izarna, el proyecto de ascensor, y poder realizar en el futuro
un ascensor y luego diferentes cambios en movilidad que ponemos nombre y apellido y aumentan por nuestra parte el gasto de capital. Dicho todo eso, ¿de dónde se consigue la financiación? Diremos en primer lugar las enmiendas que no se van a aprobar en el día de hoy. No las voy a decir todas porque son 161, pero sí algunas para que se sepa. Si hacemos barrio por barrio, empezaríamos que en Altza, Herrera, Bidebieta no se aprobará una redacción y un proceso participativo, plan integral de Altza de 115.000 euros, rehabilitación local vecinal de Herrera 50.000 euros, proyecto ascensor a Rovichulo San Antonio 50.000 euros, un microbús interno Altza Herrera 150.000 euros, diseño y desarrollo de una nueva BRT Altza Subatsu, es decir, un autobús rápido este-oeste de la ciudad, 100.000 euros, y en deportes un programa compensatorio a los usuarios del polideportivo de Altza por 100.000 euros, porque el polideportivo, como todos saben, se cierra y además la Quirol Chartela este año se ha incrementado en un 5%. En Inchaurrondo tampoco se aprobará un estudio de plan integral de sostenible de 30.000 euros. En Gros tampoco se aprobará dinero para fomento, para que dentro del programa Surf City se puedan abrir las cabinas de la Zurriola fuera de la temporada de verano, 200.000 euros. Creemos que es una apuesta que tiene que hacer la ciudad, ya que estamos en redes europeas y mundiales respecto al surf. No es entendible que las cabinas de la Zurriola fuera de la temporada de verano estén cerradas. En movilidad urbana, el proyecto de Bidegorri, Miracruz, Ategorreta, 30.000 euros tampoco se va a aprobar, ni la renovación del hogar del jubilado Zabalza por 80.000 euros. En Loyola tampoco se aprobarán proyectos de ascensores en Hípica y en Alto de los Robles. En Ribera de Loyola tampoco se aprobarán unas pantallas contra la contaminación acústica por 250.000 euros. En Amara, en el hogar del jubilado Gurebizitza, tampoco se aprobarán mejoras por 140.000 euros. En Amaraberri tampoco se aprobarán un proceso participativo para renovar las plazas de Amaraberri, 10.000 euros. Otro plan de fomento que sería un plan de comercio para Amaraberri por 172.000 euros. En vías públicas, rebaje de aceras por 150.000 euros. En Ayete Miramón hablaríamos también de renovación del hogar del jubilado Goico Galtzara por 31.000 euros. En Antiguo Ibaeta, proyecto de ascensor en Escolta Real por 50.000 euros y 20.000 euros en mejoras en el hogar del jubilado. Y en Añorga, dentro de sostenibilidad, estudio de valores naturales, el Belartza Unanue por 20.000 euros y el ascensor de Añorga Chiqui por 250.000 euros. Si vamos a otras enmiendas que tampoco se aprobarán, pero que no van tan diseñadas a barrios, tampoco se aprobará una enmienda de adición aumento de 135.000 euros para cooperación. En inserción social, enmiendas por 60.000 euros para el Gaueco, diferentes enmiendas en Berdintasuna, en diversidad cultural, tampoco en camino escolar, Escola Bidea, otros 30.000 euros, o un plan director de infraestructuras para bicicleta, aparcabicis, 15.000 euros. Tampoco se aprobará un plan en fomento para que lo lleva adelante Fomento, que será un proyecto integral para mujeres mayores de 45 años con problemas de empleabilidad, que serían 300.000 euros, que también lo marca el informe del negociado de igualdad, que en Fomento no hay ni un programa dirigido específicamente para mujer. Cuando hicimos la enmienda, evidentemente, no se había repartido, como se ha dicho anteriormente y lo ha dicho antes nuestra portavoz, este informe. Creemos que es importante dar esos pasos y así lo defenderemos también en la Sociedad de Fomento cuando se quiera aprobar en el 2017 el nuevo plan de impulso económico. En lo que son también aumento de gasto de capital, en plan de renovación de locales para asociaciones dentro de bienestar social, ONGs, por ejemplo, serían 300.000 euros que tampoco se van a aprobar. Mejoras de centros escolares
junto con el Gobierno vasco por 70.000 euros, hori ere ez da onartuko. Obras en centros escolares hechas por el Ayuntamiento, 150.000 euros, hori ere ez da onartuko. Extensión de contenedor con rechazo con chip por 200.000 euros, tampoco se aprobará, ni enmiendas de movilidad de mugikortasuna, como pueden ser señalización vertical y horizontal para la red de Bidegorril, diferentes campañas de la bicicleta también en invierno, información y adaptación del plano de Bidegorril, señalítica, parking disuasorios, etcétera, etcétera. También en inversión tampoco se aprobará poner 50.000 euros más en el programa Donostian Urban Lur dentro del clúster Guztiona de fomento para fomentar el producto local. También modificamos en Etxegintza las viviendas de viveros para que se puedan desarrollar en Morlands, eta hauek dira aipatu dudan bezala onartuko ez diran emendakin batzuk. Onartuko dien artean, gobernuarekin bat eginda emendakin hauetan, será apartamentos tutelados para personas mayores en Gros y Amara por 35.000 euros. También en juventud, aumento de gasto corriente en 38.000 euros para asociaciones juveniles. Baita ere egongo dira euskerarekin lotuta lau emendakin onartuko dianak. Baita ere berdintasunarekin lotutak ere beste bi onartuko dira, mantenimiento casa a las mujeres y eliminación de puntos críticos. Gero también se aprobará una enmienda en el rondo respecto a las escaleras que llevan a Anoeta. En la parte vieja, una enmienda que consideramos importante es la del suministro eléctrico en las edificaciones de la parte vieja. Creemos que la situación es precaria y lamentable y hay que estudiar, y luego puede llevar ello a hacer un programa en fomento como se hizo anteriormente con las viviendas que todavía estaban a 110 y tenían que pasar a 120 vatios. Por lo tanto, creemos que hay una labor importante por desarrollar. También se aprobará una partida de 140.000 euros para las zonas 30 en Altza, Bidebieta y en Itxaurrondo Sur. En movilidad urbana, peatonalizaciones soft serán 80.000 euros. También se aprobará como aumento de capital, de gasto de capital, una enmienda para hacer un proyecto de renovación del velódromo por 101.000 euros. Queremos que ya más o menos encauzado Anoeta, también teniendo presupuesto Altza, sí dentro de 3-4 años tocará con un proyecto bien consensuado con la Federación Guipuzcoana de Ciclismo y de Atletismo, que el único velódromo que existe en la comunidad autónoma se pueda reformar y se pueda poner en buenas condiciones. El velódromo Antonio Elorza. La siguiente enmienda es también en la parte vieja para aumento de gasto capital de mejora dentro del plan de renovación de locales del centro de servicios de la Plaza Constitución por 150.000 euros. También hemos transaccionado con el Gobierno y en este caso también con Irabazi una partida para subvenciones de aprendizaje de euskera que se incrementa en 40.000 euros. También con el Gobierno y ahora con el Partido Popular, mapa de amianto en instalaciones municipales por 101.000 euros y en turismo, desestacionalización y plan director por 101.000 euros. Por lo tanto, cuando hablamos de turismo, señor Gasco, nosotros no hablamos en contra del turismo, hablamos de qué turismo queremos, que no es lo mismo. En alumbrado público también en mejoras de eficiencia energética, un aumento de 45.000 euros. Los que todos los grupos hemos transaccionado dos contenidos en dos enmiendas, que son las ayudas de emergencia social por 201.000 euros y también la rehabilitación de la edificación por 250.000 euros, donde todos estamos de acuerdo, así como también
considero que todos estamos de acuerdo que este Gobierno municipal tendrá que hacer la labor que le corresponde con el Gobierno vasco del mismo color para que de una vez sea realmente el Gobierno vasco el que pague todas las AES y que el Ayuntamiento no tenga que poner dinero en algo que no es su competencia. Luego, respecto a las otras enmiendas transaccionadas con diferentes grupos, donde no está EH Bildu, apoyaremos prácticamente todas. Nos abstendremos en la de desarrollo económico de 60.000 euros porque desconocemos cuál es el destino de esos 60.000 euros. Nosotros, para Fomento, teníamos muchísimas partidas. Esta, desarrollo económico 60.000, pues nos abstenemos porque no conocemos el destino, como decía anteriormente. Y luego también en otra enmienda transaccionada por el Gobierno con el Partido Popular por 81.000 euros, nos abstendremos porque solo el título «Solución definitiva a Piedra de Ondarreta» pues suena un poco más a marketing que a realidades. Porque claro, si esta fuese una realidad, pero estamos hablando siempre de lo mismo y lo que vemos es que ni de una manera ni de otra se solucionan las Piedras de Ondarreta. Habrá que seguir trabajando en ese sentido, pero sí nos parece que estamos hablando mal de marketing que de soluciones reales de las que no aparece ningún tipo de argumento. Eta hau izango litzateke guraldetik aurkezten ditugun emendakinak, onartuko ez dianak eta onartuko dianak. Bai, eskerrik asko. Talde sozialistak. Sí, bueno, habiendo escuchado las tres exposiciones, yo quiero hacer una cuestión más general, porque yo creo que todos tenemos las enmiendas, sabemos qué proceso tienen y qué características tenía cada una. Y la visión general es la siguiente. Vamos a aprobar 42 enmiendas transaccionadas. Y las vamos a aprobar transaccionadas de todos los colores, de todos los grupos y con todo tipo de relaciones, binomios, parejas a 3 y parejas a 4. Que se puede, bueno, pues no quería decir eso, por eso parejas a 3 y parejas a 4, para que se me entienda mejor. Lo digo porque de estas 42 enmiendas, con Irabasí se ha llegado a acuerdos en 7, solo con Irabasí del Grupo PNV, Partido Socialista, más Irabasí, y en otras 7 con distintos grupos. Con el Partido Popular se ha llegado a acuerdos del PNV, Partido Socialista, en 9, porque también es la de disminución de ingresos en 9, y hay otras 9 compartidas con los demás grupos. Y con Bildu hay un acuerdo sobre 15 del PNV y Partido Socialista con Bildu y a su vez 9 con el resto de los grupos. Hombre, yo creo que cuando hay un esfuerzo y una negociación, que se me decía antes, es que negociamos todos y el esfuerzo es de todos, porque si no, no es posible. Porque estamos con un gobierno en mayoría, que podría haber adoptado la posición de no dialogar tanto o de no acordar tanto, y ha entendido que sí. Si no teníamos, para sacar adelante el presupuesto no necesitábamos más colaboración, pero sin embargo hemos entendido que puede haber aportaciones de carácter y de interés general que es bueno que entre todos compartamos. ¿Por qué? Porque este presupuesto es un presupuesto 100% donostiarra, que no es exportable a otros sitios, ni tiene por qué serlo, pero que sí intenta resolver algunas de las cuestiones que la ciudadanía de San Sebastián tiene pendientes o necesitaba. De algunas me voy a referir. Cuando se habla de rehabilitación de viviendas, este año ya el borrador del presupuesto contemplaba la cifra más alta de la historia de la ciudad de San Sebastián en rehabilitación de viviendas, que era 2,5 millones, doblando el presupuesto de años anteriores. Y no es que cada año haya peticiones por 5 millones, sino que hay un acumulado de años anteriores que llega hasta los 5 millones, porque no se ha respondido en los años anteriores ni en el presente a las necesidades. Es un tema de todos y que tenemos que intentar resolver entre todos. De ahí el esfuerzo que estamos haciendo para intentar, con un esfuerzo muy importante, ir respondiendo adecuadamente a la adaptación que las propias vecinos y comunidades de vecinos han realizado. Pero es un esfuerzo histórico. 2,5 millones en el borrador, más los 250.000 será 2.750.000. Cifra récord, que dobla la del año 2015 en el borrador de presupuestos que nos aprobó y casi más del doble de la del 2013. Esa es la realidad de las cifras. La siguiente, sobre el empleo y las mujeres
paradas de larga duración de más de 55 años. Por supuesto que es una preocupación que nosotros también tenemos. Y en el Donostia, en una aportación que hizo usted, señor Ruiz, yo no tengo ningún problema en decirlo, lo admitimos inmediatamente y ha sido uno de los criterios de discriminación positiva para favorecer con ayudas públicas a la contratación. Y lo seguirá siendo. ¿Que no es un programa específico? Podría serlo. Pero que no sea un programa específico no quiere decir que no haya políticas favorables y políticas que ya se están impulsando. Y además es que lo propuso usted y yo dije que sí inmediatamente. Es decir, que por supuesto que sí y continuaremos en esa línea de trabajar con aquellos colectivos que tienen más complicado y más difícil. Pero el esfuerzo económico se produce. Y vuelvo a recordar, Fomento el año pasado tenía un crédito de 900.000 euros anuales que tenía que pagar por las obras del María Cristina, que este año ya no lo va a tener. Y esa parte muy importante de dinero se destina al fomento y políticas de empleo, con lo cual ha habido un aumento del presupuesto casi del 20%, sin necesidad de que haya mayor aportación municipal. Eso también son elementos importantes a tener en cuenta para los que estamos en la sociedad y lo conocemos. Con respecto a otras enmiendas, claro, la Carta a los Reyes Magos, ahora que van a venir próximamente, es fácil de hacer. Y algunos han dicho de dónde quitaban. Y ahí es donde viene el problema, porque el presupuesto está aprobado. Y ahora, para poder gastar más, hay que decidir dónde se quita. Y nosotros, señor Ruiz, no estamos de acuerdo en quitar partidas, por ejemplo, en la travesía del Loyola. La travesía del Loyola consideramos que es fundamental hacer un esfuerzo importante con ese barrio, que el Gobierno vasco y Euskotren va a desarrollar, está en licitación y no sé si incluso en obras ya, la nueva estación ferroviaria del metro en el barrio de Loyola, que es una operación también de regeneración urbana y era imprescindible y necesario hacer un esfuerzo de toda la ciudadanía, de toda la ciudad con el barrio de Loyola en una transformación radical. Y hemos ido a la transformación más importante y de mayor envergadura y son casi 6 millones de euros. Sabemos que es mucho dinero, pero creemos que era de justicia que el barrio de Loyola por fin pasara de la antigua división que tenía, porque era una carretera comarcal de mucho tráfico, a poder ser un barrio también donde las dos zonas, la zona de La Salle, como dirían ellos, la zona más histórica, puedan comunicarse y aprovechar las inversiones también del Gobierno vasco para completar la regeneración del barrio. Nosotros ahí entendemos que no se puede quitar recursos. En Irtueta, pues también entendemos que tampoco se puede quitar. Creemos que si al final somos capaces, y es posible, desarrollar una actuación que suponga que la barrera histórica que ha existido entre el barrio de Gros y Eguía en esa zona pueda transformarse y mejorarse, pues sin lugar a dudas estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo, porque creemos que es construir ciudad y en eso pues no podíamos apoyar la disminución. Y así podríamos decir de otras de las partidas que usted ha citado y las ha explicado de dónde quitarían. Pues nosotros no veíamos necesario quitar de ahí. Eso hace que el margen de negociación sea menor, porque hay que decir de dónde se quita y dónde se pone. ¿Y qué hemos priorizado en el pacto y en el acuerdo con todos los grupos? Pues vamos a decirlo, porque las cantidades lo demuestran. La primera sería en una actuación que el Partido Popular viene reclamando y que este Gobierno, como he dicho antes, ya contemplaba 2 ascensores, el de Ayete y el de Alza Larracho, pues también el poner dinero para continuar en esa política de ese plan que está elaborando el Departamento de Movilidad de transporte vertical. Y para eso hay una partida pactada y consensuada de 500.000 euros. La segunda, que la he mencionado antes, son las ayudas a la rehabilitación con 250.000. Y la tercera son las AES, las ayudas económicas sociales, que yo creo que igual en la traducción no lo han explicado bien, pero el Gobierno vasco sí paga AES, lo que no hace es pagar todas las que se reconocen en la ciudad. Y lo que hay es un compromiso político de todos los grupos de complementar esa cantidad. Que ojalá no tuviera que ser así, pero que el Gobierno vasco analiza toda Euskadi y tiene las limitaciones que también tendrá, que a mí también me gustaría que respondiera a todas, pero me imagino que no será posible y, por tanto, lo que hacemos de siempre este ayuntamiento, y me imagino que otros, es ese compromiso social, asumirlo para que nadie se quede sin un derecho que entre todos le hemos querido reconocer. Ahí es donde están los esfuerzos fundamentales. Luego lo han citado ustedes también. Ahí, y es muy apropiado, más de 100.000 euros para un mapa de amianto, es decir, para tener mejores garantías y seguridad en la salud pública de todos nuestros ciudadanos y también 100.000 en la renovación del velódromo y en el plan director de turismo. Y yo estoy encantado de que empecemos a consensuar temas en turismo porque es muy curioso.
Nosotros, como nuevo Gobierno, hemos llevado adelante el plan director que elaboraron ustedes y, sin embargo, a veces nos critican. No sé muy bien si es porque hemos tenido tanto éxito en la realización del mismo que a veces ustedes lo cuestionan. Yo sí creo, y estoy convencido, y estamos participando con todos ustedes, en que en el nuevo plan director creo que tenemos muchos puntos de encuentro, que es la apuesta por la calidad, la apuesta por la singularidad y, desde luego, huir de la masificación. Yo quiero dejar una cosa muy clara, porque no lo entiendo muy bien. Este Gobierno no apuesta por la masificación del turismo. No lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacer ahora. Y el Partido Socialista no lo hizo ni cuando gobernaba en otras épocas. Y el nuevo Gobierno tampoco tiene ese objetivo. Por lo tanto, vamos a hablar todos, y es razonable, apostar por la desestacionalización, apostar por un turismo de calidad, ver la posibilidad de traer eventos y congresos que, además del efecto turístico, tiene otro tipo de elementos y de sinergias que generan la ciudad, etcétera, etcétera, porque contribuye a algo que es fundamental, y es a que el empleo en el sector sea durante todo el año y no por periodos. Es decir, que por supuesto que sí, ya ha visto usted que en cuanto ha habido una enmienda también del Partido Popular y de H. Bildu, hemos consensuado y hemos acordado. Si continuamos con el resto de inversiones, hay una muy importante también en movilidad y en calmados de tráfico, que es lo que son las zonas 30, en los barrios fundamentalmente del Distrito Este. Y yo antes no he citado los distritos, pero voy a aprovechar en esta ocasión también para citarlos. A mí me parece fundamental y muy importante que el Distrito Este se ponga en marcha. ¿Y saben por qué? Porque las asociaciones de vecinos del Distrito Este estuvieron de acuerdo. Digo para que quede claro. Todas las asociaciones de vecinos de la zona, no todas, la mayoría de ellas, del Distrito Este, pidieron y estuvieron de acuerdo con que se constituya el Distrito Este, para que no haya dudas. Otra cosa es discursos políticos, partidarios, pero con respecto al Distrito Este estaban de acuerdo. Y ahora tenemos que ponerlo en marcha, que no es fácil porque es un cambio organizativo y de mentalidad incluso de nuestros cuerpos técnicos, y de la experiencia, y nos damos un año para valorar esa experiencia, iremos viendo para dar pasos a futuro a otros sectores, otros barrios. Y estamos dispuestos a negociar y acordar los lindes, las mugas, o como cada uno quiera llamar. El Gobierno no tiene una posición cerrada, pero sí creemos que la descentralización y la participación vía distritos es fundamental. Es clave para evitar a veces las confrontaciones de unos y de otros que no nos llevan a ningún sitio. Y luego hay dos retos muy importantes que la ciudad va a hacer hacia las personas. Uno es el plan de transporte vertical que está elaborando el área de movilidad, y el otro es el plan de accesibilidad que ya viene contemplado en los presupuestos que va a hacer el área de mantenimiento urbano. Y lo digo porque se habla mucho de que esta es una ciudad de gente madura, de una edad madura, y es cierto. Y es cierto, y es curioso, es una ciudad amable, porque mucha gente se viene a vivir a San Sebastián de nuestro entorno, de una orografía guipuzcoana compleja y complicada, porque San Sebastián tiene a veces sus paseos y sus cosas donde se siente la gente más cómoda o es más fácil. Pero es verdad que tenemos barrios altos y asignaturas que cubrir. Entonces, el volver a elaborar el plan de accesibilidad que se hizo, la renovación del mismo, es vital y fundamental para continuar en una línea adecuada. Pero hagámoslo con planes. Yo soy de los que creo en los planes, tanto en un sentido como en el otro, para que nos diga realmente dónde están las prioridades, dónde, como no se puede invertir en todos los lados por igual, porque no tenemos todos los recursos que quisiéramos, cómo priorizar, dónde se va a beneficiar más, y que no sea el albur de que un grupo dice una cosa y otro grupo dice la contraria. Y yo les pido ahí un poco de paciencia y de generosidad, porque estoy convencido que ambas áreas municipales, en el plazo más breve posible, nos lo plantearán, estaremos abiertos al debate y entre todos podremos avanzar. Y hay distintas. Y luego también en dos áreas que ustedes al principio del Pleno las han mencionado mucho y que, sin embargo, la voluntad del Gobierno ha sido conseguir mayor aportación. Una es el área de igualdad. Nosotros, y yo lo repito siempre, creo que el área de igualdad es importante, pero no solo es el área de la mujer. La igualdad también la tenemos que defender los hombres y es el área de hombres y de mujeres. Y cuando creemos en la igualdad real, no siempre debemos discriminar solo a unos o a otros, porque si no, no estamos ejerciendo la igualdad completa. Y entonces hay enmiendas que hemos consensuado y acordado y creo que van en la buena dirección. Queda mucho por hacer, porque en este campo no es un tema solo de presupuestos o de recursos económicos, es un tema de mentalidad, de cultura y de tiempos. Se ha avanzado mucho en los últimos años en el campo de la igualdad, pero evidentemente
es un campo que continuará y deberá continuar. Y lo digo porque también tenemos amenazas externas importantes en este sentido. Hay culturas que todas son respetables, pero que precisamente culturas no propias del país, que precisamente no se distinguen en el campo de la igualdad de los derechos de las minorías ni de las mujeres especialmente. Incluso ha habido un dato a nivel europeo muy preocupante hace un mes, donde el maltrato a la mujer es más grande en el conjunto de Europa que incluso en el Estado o en el país, donde ya vemos que las cifras son alarmantes de personas y de mujeres asesinadas que se producen. Pues a pesar de todo, ahora por fin Europa, que nunca había tenido datos, empieza a tener datos y son peores todavía que los que hay en nuestro país. Con lo cual, queda mucho por hacer, pero yo creo que se va en la buena dirección y haciendo todos los esfuerzos. Y luego, en el campo de la memoria histórica, donde también con Irabazi se ha llegado a acuerdos y que creo que es positivo. Bueno, en este marco de diálogo entre todos haremos una ciudad mejor. Esa es la voluntad del Gobierno, ha sido la voluntad de este presupuesto y creo sinceramente que de los discursos y de las intervenciones que hemos visto hoy no hay tantas diferencias como algunos quieren hacer ver y que realmente no hay propuestas alternativas al 100% de lo que se ha presentado. Puede haber mejoras puntuales, pero desde luego no hay ninguna propuesta alternativa viable y hoy en el Pleno yo creo que lo hemos visto todos. Bai, eskerrik asko. Talde jeltzalearen txanda orain. Muy bien, pues bueno, pues en esta última ronda lo primero que quiero aprovechar es para hablar de las ayudas a la rehabilitación, porque es que se nos critique las ayudas a la rehabilitación ya es que, vamos, me parece, en fin, cuando hemos puesto 600.000 euros más que el año pasado con las enmiendas, es decir, 2.750.000 sobre 2.150.000, si nos retrotraemos al 14, el último presupuesto del anterior equipo de gobierno era 1.950.000 y si vamos un poquito más lejos, no mucho más, 2011 era de solo 750.000, es decir, casi 4 veces más lo que había en el 2011, es decir, bastante dinero. Un 28% más que en el 2016 y un 41% más que en el 2014. Es decir, se han puesto los medios, claro, los medios no son ilimitados. Desgraciadamente, nadie tenemos máquina de hacer dinero y, por lo tanto, tenemos que priorizar las cuestiones. Bueno, efectivamente hemos consensuado, yo voy a hablar primero en positivo para intentar explicar las enmiendas que hemos llegado a acuerdos con los diferentes grupos. Esto totaliza con Irabazi un total de 631.000 euros, 10 enmiendas de gasto. Con el Grupo Popular, con el Partido Popular, 1,5 millones con 14 enmiendas de gasto también. Y con Euskal Herria Bildu, 20 enmiendas por un total de 1.420.000. Un total de 44 enmiendas de gasto, todas ellas, aparte de la financiación, por un total de 3.551.000. Como algunas se repiten, y para que nadie me lo diga, el total de dinero nuevo es de 2.346.000 euros. Hemos transaccionado pues, con todos los grupos, en fin, las partes hemos visto que era posible y además interesante para todos. Con el grupo EH Bildu en solitario, junto con los dos grupos que formamos el equipo de gobierno, pues aparte de la financiación, pues hemos transaccionado 35.000 euros para incrementar la atención diurna a las personas mayores en Gros y en Amara, 38.000 euros más para las asociaciones juveniles, 10.000 euros para las subvenciones a asociaciones y entidades relacionadas con el euskera. En ese mismo senda del euskera, 15.000 euros para publicidad, para que se hagan campañas relacionadas con el euskera para que el nivel de la utilización del euskera y conocimiento sea mayor. Igualmente, hemos incidido con 5.100 euros en los planes de euskera de las sociedades públicas. Es un elemento importante, diferente del propio ayuntamiento, pero importante, y ahí también hay que desarrollar y profundizar en sus planes de euskera. Igualmente, incremento de 5.100 euros también en euskera para los patrocinios. En relación con la igualdad, 5.000 euros para el mantenimiento de la Casa de las Mujeres. Para la eliminación de puntos críticos, aumentar otros 22.000 euros. Lo que son las escaleras de Rondo de San Juan de Dios es una partida de 30.000 euros para intentar dar alguna solución a ese punto no especialmente bien conservado. Igualmente 50.000 euros para el suministro, un estudio para el suministro, efectivamente lo decía el representante de Bildu, de la situación eléctrica, de las instalaciones eléctricas de la parte vieja de los patios es bastante mala y hay que intentar racionalizar y por eso se quiere hacer un estudio en ese sentido. Igualmente vamos a invertir 140.000 euros en movilidad urbana en las zonas 30 de Alza, Bidebieta e Incharrondo Sur.
Incrementamos en 80.000 euros también la peatonalización SOF en movilidad urbana. Igualmente 101.000 euros para efectivamente hacer un proyecto de renovación del velódromo, que como ha dicho el representante de Bildu, pues es el único velódromo que tenemos en Euskal Herria y por lo tanto bueno, pues hay que darle una renovación. Igualmente 150.000 euros para el plan de renovación de locales de centros sociales. Con el Partido Popular hemos llegado, aparte de la financiación, a un incremento de 20.000 euros para las subvenciones a proyectos de diversidad cultural, 60.000 euros efectivamente para dotar de una partida especial de diversas actuaciones en desarrollo económico, también 25.000 euros para la aportación al Museo Diocesano, que complementa al que el año pasado se dio y el compromiso que de alguna manera existía de financiar. Relacionado con la movilidad se ha comentado 50.500 euros para hacer 2 proyectos de los mejores situados entre el estudio que el Departamento de Movilidad está realizando y que en 2 o 3 meses esperamos que pueda estar terminado. Igualmente, para el inicio de uno de ellos, pues 1.500 euros para que, en fin, todo esto vaya a ser de una manera acompasada, firme y tranquila, pero siempre añadiendo nuevas inversiones en este ámbito que posibiliten una mejora de la movilidad vertical en Donostia, que tan necesitada está. Igualmente, bueno, en plazas interiores tanto de Bentaberri como de Inchaurrondo Sur, pues al menos hacer los proyectos de algunas de ellas por valor total de 50.000 euros entre la transaccionada 7 y 8. Igualmente, pues efectivamente, 81.000 euros para intentar este problema de las famosas piedras de Ondarreta, que es bastante repetitivo, intentar buscarle una solución. También tenemos con Irabazi unas enmiendas, aparte de la propia financiación, de 25.000 euros para programas educativos en relación con la igualdad. Igualmente, en derechos humanos tenemos también en la educación, porque entendemos que es una parte importante de que los alumnos y alumnas de las ikastolas y colegios pues, reciban información en derechos humanos, otros 25.000 euros. Igualmente, 18.000 euros para señalizar lugares relevantes, desgraciadamente relevantes, porque han sido a lo mejor pues, famosos por situaciones de la guerra civil que ninguno hubiésemos deseado, lógicamente. La última de derechos humanos es otros 18.000 euros para proyectos y subvencionar proyectos de recuperación de la memoria histórica. Igualmente, para fomentar el ocio infantil y juvenil, 19.000 euros, sobre todo en las épocas de vacación de los niños y niñas de Donostia. Y, por último, para el programa de igualdad, para el impulso en el sector de la juventud, 16.000 euros. Igualmente tenemos algún otro grupo con una enmienda concretamente de gasto con EH Bildu y con Irabazi relacionada con incrementar la subvención al aprendizaje del euskera en 40.000 euros. Igualmente tenemos con EH Bildu y con el Partido Popular pues 3 enmiendas de gasto. Una de 101.000 euros relacionada con el mapa de amianto de las instalaciones municipales. Efectivamente, esto del amianto es una problemática que está surgiendo y como hay que analizarla para ver qué tipo de afección puede llegar a tener, pues quiere hacer este mapa e invertir este dinero en hacer estos estudios. Igualmente, para el tema del turismo también se ha hablado, 101.000 euros, tanto para desestacionalizar. De alguna manera es bueno que no solamente el turismo se concentre en la parte veraniega o festiva, cuando más turistas hay, sino que de alguna manera otro tipo de turismo se fomente y por lo tanto se consiga pues, una mayor intensidad de turismo, como digo, en esos momentos en los que el turismo es más bajo en Donostia, y para eso se pone la mitad, de 50.500, y otro tanto para elaborar o estudiar un nuevo plan director de turismo. Por último, también con el PP y con el Bildu, pues hay un fomento, una ampliación de lo que se iba a destinar a la mejora de eficiencia energética. Esto siempre ha sido interesante. El año pasado también hubo otra enmienda que se aprobó y bueno, es un camino que los grupos municipales que apoyamos al Gobierno pues estamos convencidos de que hay que hacer. Igualmente, pues hay otra enmienda con el Partido Socialista y con el PP, perdón, con Irabazi, perdón, y con el PP,
que es una enmienda relacionada con el programa de prevención de violencia de género, que se aumenta en 20.000 euros. Y por último, hay 2 enmiendas de gasto que están consensuadas entre los 5 grupos que componemos la corporación, que es un incremento de las ayudas de emergencia social en 201.000 euros y, por último, el incremento en 250.000 euros de la rehabilitación, que da, como digo yo, un total de 2.750.000 destinado a subvencionar la rehabilitación de viviendas. Ahora quiero explicar un poco, claro, efectivamente, a nosotros nos hubiese gustado aprobar todas las enmiendas, bueno, no todas, pero bueno, muchas de las enmiendas, lógicamente, como a vosotros os hubiese gustado aprobar otras muchas también seguramente, pero claro, nos movemos en lo que nos movemos. Entonces nosotros, la financiación de las obras, y inversiones y gastos y demás, pues fundamentalmente venían de dos caminos. Pues uno de ellos, EH Bildu, pues nos presentó diferentes posibilidades de incremento de ingresos, bien sea de capital o no de capital. Entonces, bueno, a pesar de que nosotros cuando presupuestamos ingresos siempre lo hacemos con el conocimiento y con la valoración de los grupos, de los técnicos municipales, que son los que prevén los ingresos, pues dijimos, joder, pues a ver si efectivamente va a haber ingresos por ahí que tengamos despistados. Entonces, lo que hicimos cuando recibimos los nuevos ingresos que proponía EH Bildu, pues fue consultar a los 5 implicados por los diferentes tipos de ingreso y decirle, oye, hemos recibido esta propuesta de incremento de ingresos en vuestro área, ¿la creéis factible o no? Y son estos 5 informes que yo tengo aquí. Y entonces, y cada uno de ellos pues, nos dice que, bueno, que, en fin, que es una bien intencionada posibilidad, pero que no la ven factible. Y, por lo tanto, esa vía, los técnicos la veían totalmente cerrada, como digo, en las diferentes posibilidades de financiación que presentaba el grupo EH Bildu. Claro, en el resto, lógicamente es cambiar esto por aquello, porque con esto del déficit cero y del presupuesto equilibrado, obviamente lo que pongas aquí, si no tienes nuevos ingresos, lo quitas de allí o lo reperiodificas. Sin entrar en tema de reperiodificaciones, pues bueno, yo sí quiero dejar claro qué es lo que hubiésemos tenido que quitar para aceptar las enmiendas que la oposición había propuesto. Y voy a decir algunas. Pues, por ejemplo, de Irabazi, según proponía Irabazi, pues había que disminuir 100.000 euros en la promoción del uso de la bicicleta, 40.000 euros en la solución del tráfico intenso, 100.000 euros en la renovación de aceras en San Martín, 75.000 euros en la mejora de accesibilidad, 15.000 euros en la redacción de este plan de accesibilidad, 200.000 euros habría que haber reducido en el asfaltado de las calles, tan necesitadas por otra parte. Las reparaciones localizadas también, otros 200.000 euros menos que hubiésemos tenido que quitar. La regeneración del arbolado del Paseo de Vizcaya, 100.000 euros, y la ordenación de Sagüés, 1.000.000 de euros. Con el tema del Partido Popular, bueno, había algunos que entiendo que son disminuciones en términos absolutos, por ejemplo, la solución tráfico intenso, 504.000 euros. Bueno, he de decir con el Grupo Popular que el presupuesto del año 2017, digamos que contiene el conjunto de actuaciones en algunos campos que el Partido Popular había propuesto y que incluía, digamos, de alguna manera la solución definitiva. Es decir, que esto no era a sumar al 2016, como el Partido Popular había interpretado, porque lo ha explicado su portavoz, sino que si hubiésemos aceptado estas enmiendas no se hubiesen podido hacer las diferentes actuaciones. ¿Por qué? Porque hubiesen desaparecido del año 16. Porque, como digo, el conjunto de la actuación era esa. Y, por lo tanto, en lo que es la relación de Sagüés, por ejemplo, la remodelación del entorno de la Avenida de la Libertad, sí que efectivamente nos solicitaban o proponían disminuir 50.000 euros en la promoción del uso de la bicicleta y 100.000 euros en la mejora de la red ciclista. En relación con Bildu, pues hubiésemos tenido efectivamente que disminuir 300.000 euros en la travesía de Loyola, quitar toda la ordenación de Sagüés, todo el dinero que había en el 17 y en el 18, disminuir en 300.000 euros las mejoras de Sancho el Sabio, 250.000 euros en la reparación de las calles Blas de Lezo y Triunfo, 100.000 euros en la remodelación del entorno de la Avenida de la Libertad, 500.000 euros ni más ni menos que en la remodelación del famoso viaducto de Iztueta, 50.000 euros en el local del Distrito Este, 50.000 euros en instalaciones semafóricas y algunos otros menores que no voy a pasar a comentar. Quiere esto decir que efectivamente, reitero,
pues algunas cosas nos hubiese gustado coger, pero no hubiésemos tenido suficiente financiación para hacerlo, salvo que hubiésemos adoptado este tipo de disminuciones. Y por lo tanto, bueno, en esta vida pues siempre hay que optar y hemos optado, lógicamente, hasta la medida en que hemos consensuado a buscar financiación para las enmiendas que antes he comentado, que hemos transaccionado, pero no más. Bai, eskerrik asko. Lehenengo txanda hau bukatuta, bigarrengoari ekingo diogu, eta lehenengo irabazitaldeak dauka hitza. Bueno, lo primero que nos alegramos de los acuerdos a los que hemos podido llegar, tanto como el Gobierno como con otros grupos, son que las entidades... Orain, talde bakoitzak 3 minutu izango ditu hitz egiteko. Cada grupo dispondrá de 3 minutos para exponer sus alegatos. Son importantes para la ciudad, como la de Housing First y el Plan de Empleo. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak. Bueno, pues nosotros ya lo hemos dicho antes, pues creemos que los acuerdos que se han alcanzado por parte de todos los grupos pues son importantes para complementar lo que vino como proyecto de presupuesto y hoy terminará siendo el presupuesto para el 2017. Y, bueno, pues cada uno, al final, desde la posición en la que estamos, hacemos lo que podemos. Es muy difícil desde la oposición, sin tener todos los servicios a nuestra disposición, aunque es verdad que queremos agradecer a todos los funcionarios que están aquí, las chicas, y al director financiero, la ayuda que nos han prestado, pero nosotros no tenemos toda la maquinaria. Se hace lo que buenamente y posiblemente se puede y se intenta. Y desde el primer momento mostramos nuestra disposición a acordar y luego también es normal, cuando un equipo de gobierno presenta un proyecto de presupuesto, pues también hay cosas que se le pasan o que no ha tenido en cuenta y que luego finalmente, pues, y no pasa nada. Y si estamos todos de acuerdo en que queremos tener el mejor presupuesto para San Sebastián y para sus ciudadanos, pues nosotros allí nos encontraremos. Y voy a terminar ya, es la última intervención, por decir una cosita al señor Ruiz, que no sé, que lo del marketing de las piedras de Ondarreta, pues no sé, el mantenimiento urbano tiene además dinero para poder intervenir en Ondarreta. Yo no sé si 81.000 euros son mucho o poco, pero no tengo ni idea. Pero bueno, por lo menos hay una partida abierta en la que si es necesario y si se considera que hay que utilizar, pues de momento parten ya de 81.000, porque... le voy a poner un ejemplo de una enmienda que tiene usted y que me parece muy bien y que seguramente el Partido Popular, porque habla de accesibilidad, la habrá aprobado, no sé, porque al final son tantas las enmiendas que ahora veremos. Pero 100.000 euros para hacer un ascensor en Loyola, pues usted me dirá que eso también puede ser, no sé si es marketing o no, pero yo le puedo garantizar que donde usted pretende o dice, y ha puesto la enmienda, que me parece perfecto, pero que hubiera una enmienda abierta con una partida para intervenir en esa zona, que la conozco muy bien y que tiene una accesibilidad horrorosa, con 100.000 euros ya le puedo decir yo que no le da ni para los botones del ascensor. Muchas gracias y feliz año a todos. Eskerrik asko, Bildu taldeak. Igual no da porque es una partida, porque es un ascensor que hay que conveniar con los vecinos porque está en un lugar privado. Entonces, por eso igual no da, porque ellos igual también tienen que poner algo, ¿eh? Por eso igual entiende ahora mejor porque es ese importe, ¿eh? Y yo decía lo de las piedras de Ondarreta porque me imagino, el señor Gasco pues, nos ha dado muchas fotografías en la playa con este tema, pero más que nada por el decir, hombre, el título de solución definitiva, hombre, a mí me ha parecido un poco grandilocuente y un poco de marketing. Aquí lo que hay que ver realmente cuál es esa solución definitiva y realmente cómo se trabaja el tema. Luego, respecto al esfuerzo, evidentemente, cuando hay acuerdos, el esfuerzo, el de todos. También es más fácil el esfuerzo cuando hay dinero, también es más fácil. Tenemos que recordar que hay 60 millones más de presupuesto que en el año 2015. Pero lo que sí queremos también que el esfuerzo que han hecho los diferentes grupos, que hemos hecho todos los grupos, se ejecute, porque todavía tenemos partidas del plan de inversión, el del 2015, que no se han ejecutado, enmiendas, por ejemplo, de este grupo, que no se han ejecutado. Y eso es lo que vamos a estar atentos a, que realmente lo que hoy se aprueba aquí, lo que es nuestras enmiendas, realmente se ejecuten y no hoy se aprueben y queden en un limbo. Respecto a los 5 millones de rehabilitación
que debe Echegintza o que tiene pendiente Echegintza son de los ejercicios 2015 y 2016. Puede ir a Echegintza y lo puede comprobar. Nosotros no estamos en contra de la travesía de Loyola. Lo que ocurre es que creemos que si en este ejercicio había 300.000 euros, los pasan al siguiente ejercicio y ya. O sea, nosotros lo que estamos diciendo es cómo se pueden llevar esas obras adelante cuando hay partidas en este ejercicio que no se han ejecutado. Porque claro, me habla del proyecto de Itueta, pero el proyecto de Itueta, que tiene casi 600.000 euros este año, 800 y pico mil el año que viene, es que no hay ni proyecto. No hay un proyecto. Por lo tanto, nos parece muy bien que se siga trabajando en el proyecto de Itueta, por eso no hemos quitado toda la partida, hemos quitado un importe, pero no nos parece, y si no, nos veremos aquí el año que viene a ver si se ha licitado un proyecto para Itueta o un proyecto, o como otros muchos que he explicado, que creemos que son positivos, que pueden ser positivos, pero que no creemos que se van a ejecutar en el año 2017. Respecto a turismo, usted ha dicho, el plan director de turismo finaliza 2012-2016. Ahora finaliza el 2016, no tenemos plan director. Yo le he interpelado muchas veces durante este año para que lo tuviéramos, no lo tenemos. A favor de la desestacionalización, de que haya congresos, pero nuestra mayor diferencia, ¿sabe cuál es? Que nosotros en Brecha pensábamos poner servicios públicos y lo que nunca haríamos es turistificación para poner hostelería en vez de servicios públicos. Y luego en la zona este, claro que teníamos también enmiendas de proyecto de un plan integral para Altza, de plan integral de accesibilidad Pentsaurrondo, etcétera, etcétera. Bai, eskerrik asko. Eskerrak denoi, mi esker. Talde sozialistaren txanda. Vamos a ver, porque se vuelven a mezclar todos los puntos. Yo primero también quiero sumarme a las felicitaciones al grupo del área de Óscar Villasante y a todas las funcionarias trabajadoras de ese área que tienen una paciencia infinita con todos nosotros, antes, ahora y me imagino que en los años próximos, porque seguirá habiendo presupuestos. Segundo, quiero felicitar al concejal de Hacienda por tener el presupuesto aprobado en el ejercicio y en el año, que no es una tarea nada fácil históricamente en este ayuntamiento y es el segundo año que lo logra, con lo cual mis felicitaciones. Eso supone que a veces no contemplamos todo, como decía la señora Albistur, claro, porque es una foto fija en un momento dado, en una elaboración, y para eso están las enmiendas, y de ahí la voluntad de acuerdo y de diálogo sobre algunos aspectos que era necesario reincorporar. Y me llama mucho la atención que cuando hay una colaboración y una aprobación de 40 y tantas enmiendas en común, se sigue haciendo hincapié en lo que nos separa y no en lo que nos une. Bueno, eso es el juego político de cada uno. Yo no voy a hacer hincapié en lo que nos separa porque creo que no es lo que les interesa a los ciudadanos de Donostiarras. Pero quiero señalar dos cosas. Proyecto de travesía de Loyola, no lo han gastado porque hemos hecho un proceso de participación intenso. Y cuando hacemos procesos de participación, cuando no lo hacemos se nos critica y cuando lo hacemos se nos dice que es que vamos con retraso. Bueno, es que los procesos de participación llevan su tiempo. Otras actuaciones requerían de plan especial y todos los trámites de urbanismo, también de participación administrativa y pública, y también llevan su tiempo. Y el proyecto de Itueta sí tiene un proyecto. Lo que sucede es que hemos visto la viabilidad o la posibilidad de hacer un proyecto nuevo no solo de rehabilitación, sino de transformación, y se ha contrastado con los ciudadanos. Y parece que a los ciudadanos les ha convencido. Por lo tanto, a veces es mejor estar 2 o 3 meses viendo qué es lo positivo para no equivocarnos o hacerlo todavía mejor. Y con respecto a Brecha, sinceramente, el señor Josu Ruiz y EH Bildu verá que he sido coherente siempre en el tema de Brecha. Se lo ha recordado la señora Miren Albistur. Nosotros siempre hemos entendido que es un espacio para el pequeño comercio fundamental en la ciudad de San Sebastián. ¿Por dónde está? Porque está en la parte vieja, que es la zona de mayor afluencia de donostiarras y de no donostiarras, y que, por tanto, puede ser un motor de generación de empleo y de riqueza. EH Bildu no lo ve así, pero no lo ha visto así Batasuna, porque EA, quiero recordar, fue quien dio la licencia, estando en el mismo gobierno usted y yo. Y fue un concejal de comercio de EA, quien dio esa licencia. Con lo cual, ese debate es muy viejo, señor Ruiz, y usted entonces defendió una cosa y ahora la contraria. Bai, eskerrik asko. Azken txanda, talde jeltzaleak.
Sí, llevamos toda la mañana hablando de presupuestos. Yo solo voy a utilizar este turno para agradecer efectivamente a Óscar, a Inchane, a Sayoa, a Miquel, a Yolanda, a Íñigo, también, lógicamente, al interventor, a nuestro amigo Julián, al secretario también por la paciencia, a Juan Carlos, que hemos tenido mutuamente todos con cada uno de nosotros. Igualmente a todos los grupos de la oposición, lo he dicho ya con anterioridad, por la capacidad de diálogo y el tono de diálogo que hemos mantenido ahora, pero también en la fase anterior. Y por último, por supuesto, también a mis compañeros y compañeras del equipo de gobierno. Eta, bueno, bukatzeko ni azken hitza herritarrei zorionak eta urte berri on. Bueno, eskerrik asko, eztabaida amaituta eta esaten den bezala piano zibadontano, joango gera zuzenketak bozkatzen. Orduan, lehenengo, laugarren dokumentua daukagu eskuartean, tenemos creo que el cuarto documento entre manos, y es el documento en el que se recogen las enmiendas transaccionales con distintos matrimonios de grupos. Entonces, la votación la vamos a ir realizando en función de los matrimonios que se han configurado a la hora de elaborar enmiendas transaccionales y gracias a la inestimable colaboración del secretario, además, también voy a hacer una agrupación por sentido de voto previsto de cada uno de los grupos. Si en algún momento en la agrupación alguien no se ve identificado, por favor, que me lo haga, porque no lo tenemos en colores, pero el secretario sí ha hecho esa labor y yo sí tengo el sentido de voto. Si alguien ve que no se corresponde con lo que estoy diciendo, que me llame la atención. ¿Bai? Orduan, lehenik eta behin, lehenengo bloketik, Eusko Alderdi Jeltzalea, Eusko Alderdi Sozialista eta irabaziren artean adostutako zuzenketetatik, lehenengo bozkatuko dugu dirua sortzen duen zuzenketa, da lehenengoa. Orduan, dirua sortzeko zuzenketa horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Bueno, orain behin dirua daukagula, goaz gainontzekoetara, gastatzera. Eta hor, nik bi talde dauzkat. Bigarren zuzenketa, erdibidekoa, eta hirugarren zuzenketa, hemen daukat jasota, danak berdin botatuko dugu da bi hauetan, beraz, biak batera botatuko ditugu. Bigarren da hirugarren zuzenketa horien aldeko botoak, hau batez onartzen dira. Eta orain, gelditzen zaizkigunak. Dira da, erdibideko laugarrena A, laugarrena B, bosgarrena eta seigarrena. Horiek danak batera bozkatuko ditugu, aldeko botoak. Diferente daukazute? Bai, laugarrena diferentea da, Bueno. Laugarrena B, bosgarrena eta seigarrena, bai. Horiek berdina dute botoa. Osea, laugarrena A, aparte egingo dugu. Orduan, laugarrena A botatuko dugu orain bakarrik. Horren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta orain, gelditzen direnak. Bai? Aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Onartzen dira. Orain, bigarren bloke batetara goaz. Eusko Alderdi Jeltzalea, Eusko Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularraren arteko erdibideko zuzenketetara. Lehenengoa, diru sarrerak sortzeko zuzenketa, aldeko botoak, hau batez onartzen da, eta orain diru hori gastatzeko zuzenketetara joanaz, bigarrena, bosgarrena, seigarrena, zazpigarrena eta zortzigarrena nik dauzkat zentzu berdinarekin. Bai? Beraz, horien aldeko botuak hau batez onartzen dira danak. Eta orain, hirugarrena bozkatuko genduke, hirugarrenaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, jarraian laugarrenaren aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da, eta azkenik 9.
aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Oraingoaz, Eusko Alderdi Jeltzalea, Eusko Alderdi Sozialista eta Euskal Herria Bildu taldeen arteko erdibideko zuzenketetara. Lehenengo bozkatuko dugu, diru sarrerak sortzeko zuzenketa. Aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta orain, diru hori gastatzeko zuzenketak. Nik daukadanaren arabera, bigarren zuzenketa, laugarren zuzenketa, seigarren zuzenketa, zazpigarren zuzenketa, hamargarrena, hamaikagarrena, hamabigarrena, hamairugarrena, hamalaugarrena eta hamabosgarrena zentzu berean dijoazte. Bai? Beraz, hoiek batera bozkatuko ditugu. Zuzenketa hoien aldeko botuak hau batez onartzen dira. Eta orain, beste lau gelditzen zaizkigu, ere, nik hemen daukadanaren arabera, talde bakoitzak botatzeko jarrera berdina dutenak. Hoiek izango dirateke, 3. zuzenketa, 5. zuzenketa, 8. zuzenketa eta 9. zuzenketa. Zuzen nabil? Bai? Orduan, lau hauek batera bozkatuko ditugu. Hauen aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, bueno, entiendo que es un error y que no tiene mayor trascendencia. Bueno, orain goaz, beste bloke batetara, Eusko Alderdi Jeltzalea, Eusko Alderdi Sozialista, Alderdi Popularra eta irabazi taldeek elkarrekin adostutako zuzenketetara. Lehenengo, diru sarrerak sortzeko zuzenketa izango genuke, honen aldeko botoak, hau batez, eta orain gastatzeko zuzenketarenak aldeko botoak, biak hau batez, onartuak. Urrengo blokea ditzateke, Eusko Alderdi Jeltzalea, Eusko Alderdi Sozialista, Euskal Herria Bildu eta irabazi taldeek adostutako bi zuzenketak. Lehenengoa diru sarrera sortzekoa, aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta orain gastatzekoa, aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta azken blokera goatz, hau Eusko Alderdi Jeltzalea, Eusko Alderdi Sozialista, Euskal Herria Bildu eta Talde Popularraren artean adostutako zuzenketek osatua. Lehenengo zuzenketa, diru sarrerak sortzeko zuzenketa, aldeko botoak, hau batez onartzen da, eta orain, nik zentzu berarekin dauzkat, 2. 4. Bi bloke egiten nahi naiz, barkatu ez. 2. eta 4. horreaino, bai. Bi hoiek aldeko botuak, onartzen dira hau batez, eta orain eukiko genduke aparte 3. Aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta orain bai, azkeneko blokea, dela talde guztien arteko adostasuna lortu duten erdibideko zuzenketak, bat diru sarrerak sortzekoa, honen aldeko botuak, hau batez, eta gastatzeko zuzenketa, honen aldeko botuak, hau batez. Bueno, barkatu, bai. Bat falta da, ez? Dago 3. horri bat, ez? Zenbagarrena? Bia batia bota bazkatu. Biak, bai, jazta. Orain, 5. orrialdera pasatuko ginateke. 5. orrialdean dauzkagu
enmiendas parciales de ingresos que conllevan financiación para todos los grupos. Epigrafe horren azpian dauden zuzenketak. Eta hemen ja koloreak dauzkagu eta hoien arabera botatzen joango gera. Lehenengoa izango ditzateke talde popularrak aurkeztutako 17. zuzenketa. Honen aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Jarraian, talde popularrak aurkezten duen 58. zuzenketa botatuko dugu, txurian daukezuten hori. Zuzenketa honen aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Urrenak, bateratu egingo genituzke, EH Bildurenak dira guztiak, eta zentzu berdina daukate nik hemen dudanaren arabera, dira 17. 161. eta 170. Bai? Gustu ditugu? Hemen kolore desberdinetan daude, 17. eta beste guztiak. Ez. 17. Larogeita 13. 105. Eta horraino. Zein gehiago? Nik ez dauzkat gehiago. Bai, ez dira denak irabazirenak. Bale, hori, bai. Irabazirenak dira 3., 20. eta 57. Eta EH Bildurenak dira 93. eta 105. Baina, danak zentzu berean botatuko ditugunez, nik ez dut ikusten arazorik bateratuta bozkatu izateko. Bi bloke egite ditugu? Bi bloke egite ditugu, bale. Bai, bi bloke egiten ditugu, arazorik gabe. Orduan, 3. irabazirena, 20. irabazirena eta 57. irabazirena, hoiek bozkatuko ditugu, bakarrik, den botazio batean. Hoien aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen. Eta orain, EH Bildurenak direnak, 93. eta 105. Horien aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen. Oraingoaz, 4., 5., 6., 11., 14., 15., 58., 59., 51., 52. Horreraino, horiek danak irabazirenak, horiek bozkatzera. Horien aldeko botuak, kontrakoak, ez dira onartzen. Hurrengoa izango ditzateke, irabazirena ere, 7., 53., 54. Horreaino, 3 horiek. Horien aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen. Hurrengo blokea, irabazirena ere, 8., 9., 10., 55., 56., 50. eta 55. Hoien aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hori ez da.
Jarraian, irabaziren 12garrena, 13garrena, 12garrena eta 13garrenak. Hoien aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen. Urrengoa, irabaziren 16garren, 17garren, 18garren, 19garren, 21garren, zuzenketak. Horiek. Aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen. Hauek egin da. Irabaziren guztiak bozkatu ditugu beraz, eta EH Bilduren batzuk ere bai, hori gogoratzen naiz. Orain talde popularra. Talde popularraren 3garrena, 18garrena, 19garrena, 21garrena, 25garrena, 28garrena, hoien aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen, eta orain goaz talde popularraren 4garren, 5garren, 6garren, 23garren, 26garren zuzenketak bozkatzera. Horien aldeko botuak, kontrakoak, ez dira onartzen. Orain talde popularraren 22garrena bozkatzera goaz. Horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Orain talde popularraren 24 eta 27garrena. Horien aldeko botuak, kontrakoak, ez dira onartzen. Ez daude ja talde popularraren zuzenketa gehiago, eta orain goaz EH Bilduk aurkeztutako zuzenketetara. 19garrena, 23garrena, 24garrena, 26garrena, 27garrena, 88garrena, 89, 90, 91, 89, 101 eta 102 eta 151 garren zuzenketak. Ez dizut entzun aipatzea baita, 82 baita. 82 esaten diazu? Bueno, ez dakit esan deten, baina bai, 82 garrena ere bai. Bai, garbi dago? Horien aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen. Eta oraingoaz, Euskal Herria Bildu taldearen 20garrena, 21garrena, 22garrena, 25garrena, 86garrena, 103garrena, 104garrena eta 179garrena bozkatzera. Horien aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen. Jarraian goaz, 89garrenetik hasi, EH Bilduren 89, 95, 97 eta 174 bozkatzera. Horien aldeko botuak, kontrakoak, ez dira onartzen. Morez ditugunak hasieran botatu ditugu, gogoratuko zeraten, beraz horiek ez ditugu berriz bozkatuko. Eta honen bestez,
nik uste dut, danak boskatu ditugu da, oker espaldi manago. Bai? Urdina falta dira? Bade, eskerrik asko. Urdinak, 94, 98, 100, 162 eta 163 garrana dira, hoien aldeko botuak, kontrakoak, ez dira onartzen, eta ez dagoenez, urrengo zuzenketak eztabaidatzeko eta bozkatzeko aukera ematen duen diru sarrera berririk, bertan bera gelditzen dira beste guztiak, eta horrela gelditzen da 2017ko aurrekontua, eta horrela bukatzen da baita ere gaurko plenoa. Nere aldetik eskerrik asko danoi egindako danagatik, egu berrion eta urte berrion danoi. Bozkaketa honekin amaitutzat ematen da ezoizko udalbatzarra. Beti bezala, mil esker gurekin egoteagatik, que pasen ustedes unas felices fiestas y nos vemos en enero. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir todo su tiempo.